Tesoros del Ñelol. Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tesoros del Ñelol, este programa que busca desentrañar a nuestros artistas, nuestros gestores, aquellos personajes que son aporte fundamental en la cultura de este territorio. Esta iniciativa surge de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con Corporación de Desarrollo Araucanía. Nos pueden ver todos los jueves a las 20 horas a través de los Facebook Live de Culturas La Araucanía, Pabellón Araucanía, los correspondientes YouTube y el formato podcast a través de Spotify. Jessica, ¿cómo estás, amiga? Mari, ¿cómo estás? Todo bien, como el calén. Cuéntame. Bueno, hoy estamos en septiembre, un mes especial, un mes donde hay un cambio de estación, ¿cierto? Empezamos con Pehú, la primavera que es además un tiempo también de reencuentro, de acuerdos, de brote, cosas nuevas que emergen de la Mapu, de la tierra. Y por ello hemos invitado a un lamien muy, muy especial. Él proviene directamente de Huidima, Los Mapu, sector Canchabalazo, camino a Nueva Imperial. Pero el lamien también es conocedor de hierbas medicinales y curativas mapuches. Es también preservador de plantas y especies nativas mapuches, de la herbolaria tradicional y, por supuesto, es un lamien intermediario entre el mundo material, este mundo físico y el mundo espiritual. Y nos estamos refiriendo a nuestro querido lamien y Machi Niñatufe, lamien Jorge Quilaqueo, conocido como Machi Calfurayen. Mari chacha. Mari lamien, Mari beñi, mañún. Adelante lamien. Feleimai. Feleimai, bueno, chao, Feleimai, bueno, ñeque papá, y se te acosai, hueche, huelsu, chasume. Pa chantu meo, ñen lol mapu, permiso mai ñen newen. Inalto winkul, inalto maguisa kuche, inalto maguisa kucha. Al kutulei compaye mai ñen kucha, fileu tane wen masi. Permiso mai ñen kucha, ñen lol. Antiko ñen mapu, newen mapu mal, ñen newen mapu. Pa chantu meo. Kume akun masi permiso mai ñen kucha puyi, kume puyi mai ñen newen mapu, la wen mapu. Eluen kumete newen, kumete puyi, kumete nutan. Kume dugu mai ñen newen eluen. Al kutulei chau gene chen chau Dios ni que Dios, bueno mapu kuche, bueno mapu kucha. Eluen ta con kumete rakisuan, con kume tugun, con kumete niyatu la wen, digitu la wen, permiso mai ñen newen. Kume akun masi kucha fileu, compaye mai ñen newen fileu. Mañun to ye mañen meli wey chan meli witan mapuñe mañen newen inalto wen kul kuche inalto wen kul kucha inalto lel kun mañen newen con kume newen yen mapu ñen lol mapu permiso mai. Fele, chacha, muchas gracias. Mañun pupeñi, mañun pulamien. Mari kompu wenui, Mari kompu lamien, kompu peñi, kompu ulchasomo, hueche wentru, chachay, papay, kompu monien, mapunche monien, mai, mañun. Inche Jorge Quilaqueo viñen mai, inche tañi rewe, Huidima los mapu, inche tañi ruca, Canchabalazo los mapu mai. Mañún lamien, Peñi, gracias por su invitación. No, a usted. Gracias a usted, lamien. Y claro, el lamien viaja desde un territorio, se debe a sus ñen, a su fuerza, y cuando se traslada tiene que también pedir el permiso, y estamos acá en el Cerro Ñelol. Es un lugar también muy, muy potente desde el punto de vista espiritual, no solo histórico y político en la región, así es que había que también hacer este Yeyipún, Pichi Yeyipún. Lamien, muchísimas gracias porque hoy nos acompaña. Usted es una autoridad espiritual, usted es Machi que ahora se dice Machi porque antiguamente el nombre correcto tal vez era, por acá lo tenemos, Lahueñeú. Se dice también Lahueñelu mai. Pero el nombre correcto debería ser Fileu. Ese es el nombre correcto, Fileu. El Fileu. Mai, sí, me tocó ser machi por mis abuelas.
Mi abuela eran médica, mi bisabuela era piñenchefe, eran partera. Mis tías abuelas eran nutanchefe, eran componedoras de huesos. Y la tatarabuela era machi. Entonces salta 4 generaciones y vuelve de nuevo el espíritu y venía para mi madre y mi madre se escapó. Bueno, hay una historia bonita ahí. Y cuando estaba yo en la guatita de ella, ella se soñó y le dijeron que por haberse escapado le tocaba a su hijo. Así que me tocó la responsabilidad y bueno, asumir esta linda tarea que es mantener el mundo espiritual mapuche, ¿no? May, linda y ardua tarea porque hay May. mucho que Sí. hacer hoy día para poder mantener ese equilibrio, esa armonía. La gente no Muchísimo sabe, pero trabajo. el trabajo que tiene un machi es tremendo. O sea, no para. May. Porque es en el mundo material, pero en el mundo inmaterial de los sueños también sigue trabajando. O sea, es tremendo. Feley. En realidad, en el mundo del Peuma, que se dice, es donde nosotros vivimos y es nuestra realidad. Y este mundo de acá, el mundo material, es el mundo ilusorio, Ujú, ya. es al revés. Claro. Depende de los Peumas, es como va tu Claro. moñén, tu vida. Feley. También, bueno, y pasemos inmediatamente al tema que lo trae acá, por el tema por el cual son conocidos los machis, este poder de sanación, esta responsabilidad de poder curarnos, de poder generar de nuevo esta armonía en las personas cuando nos enfermamos. Hace muy poco usted también ha sido parte de un programa de atención de pacientes en la oficina de pueblo originario en Quilicura. Usted viaja mucho también, no solo en Chile, sino que al extranjero. Y usted nos mencionaba que respecto de este mundo de la sanación, antes el mundo mapuche era bastante más hermético, pero usted tuvo un llamado, le fue dicho que había que abrir este mundo de la sanación. Cuéntenos un poquito de esa experiencia y cómo la vive usted. Feley Mañaña, bueno, sí, así cuando comencé yo de jovencito mi camino, yo recibía todo a través del Peuma y todo el conocimiento también a través de mis abuelas. Entonces en el Peuma me enseñaban a hacer la medicina, a buscar la medicina, a recogerla, a prepararla y luego otorgársela a la gente, a los cuchanes. Eso fue en los años en que yo partí, ya hace más de 25 años, no habían machi casi en mi territorio. Era muy extraño. Entonces había una sola machi que estaba camino al Magro, que era la machi mamita María Pichún. Y la papay Cuché Machi todavía está ella trabajando, pero ya es muy anciana. Una Cuché Machi, y era la única que había. Y la otra machi eran 2, que era Isabel Coña en el sector de Huilío. Y la papay Florinda, que es la machi de Niñimo. Así que aprovecho de mandar harto memoria a mi papá y machi desde acá. Y bueno, ellas eran las machis más antiguas. Entonces, en el sector de Niyatuhue, Maitén y Huilio, y el sector de Cancura, Rodón, ese era el territorio, no habían más machis, era muy difícil. Entonces empezamos trabajando ahí, en este lugar, en Mirruca, en Huidima, y aprendiendo también de los peumas, ¿no? de los sueños a través de las abuelitas y abuelitos también que enseñaban. Y esta es la forma en que nosotros vamos aprendiendo, no a través de libros ni a través de la lectura, no, sino que a través del mundo del peuma. Y todo es medicina, es lo que he aprendido durante este tiempo, ¿no? Todo es medicina, todo nos lleva a relacionarnos con la Ñuquemapu, con la naturaleza, con lo que son los aligüén, con los rayén, con el elfún, los ríos, con el mahuida, los bosques. Y por eso que nosotros vemos todo esto como espacios sagrados. Los mahuidas, los trayencos, ¿no? Los manantiales de agua. Los pitrantu, los quilantu, que ahora están sufriendo porque se están secando. Entonces esas son señales de la naturaleza que nos vienen a mostrar a nosotros cómo se viene el mundo. Eso.
Y bueno, mi llegada a trabajar con el mundo, se puede decir, occidental, porque en ese tiempo las machis era muy difícil que saliera a hablar en Wincadugún Claro. o también saliera de Surruca. Eso fue un proceso más o menos de 10, 15 años para poder salir, porque al principio yo venía a Temuco y ya estaba enfermo, era muy difícil. Entonces, los requisitos son muy, 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 muy severos, muy severos. No se puede hacer algo que no se debe hacer. Entonces, pero después con el tiempo esto se fue desarrollando de forma natural y me fueron avisando a través de los PEUMA que yo podía dar permiso para poder salir, poder sacar fotografía y también poder conversar con gente de otros mundos y del mundo occidental. Y también compartir, porque la palabra es compartir. Es parte del Yamugun también, es parte del respeto, no mantener solo el Kimun de forma escondida, sino que también compartirlo con las lamienes, con los peñis. Y eso es un deber que nosotros estamos haciendo hace 2 o 3 décadas, porque el mundo empezó a girar de forma muy rápida, muy dinámica. Y ese fue el mensaje, enseñar, compartir y también aprender de otros mundos y compartir con hermanos también machis de otros puntos de la tierra. Feliz. No, y además la necesidad de nuestros hermanos que están en Santiago de Chile. Hay muchos, muchos hermanos mapuches que están, tercera generación que están viviendo allá, pero no solamente el mundo mapuche, ya también el mundo chileno ha empezado a necesitar, ha ido demandando poco a poco esta medicina, porque es una medicina integral. Mesley, sí, bueno, como decía un chachay, Futraan Tumay decía que el sol brilla para todos y no hace elección si tú eres blanco, si eres negro, si tienes cualquier color, o no hace distinción ni por color ni por tampoco estatus, ¿no? Entonces el sol brilla para todos y la lluvia también nos moja a todos. Tuvimos mucha lluvia durante nuestro Puquem, nuestro invierno, ¿no? Entonces es una abundancia. Ahora viene el tiempo donde nosotros vamos a recibir mucho lagüen y mucha bendición de esa lluvia. Esa lluvia vino a nosotros a purificar la tierra, vino a limpiarnos y vino a darnos unas buenas cosechas. Así que eso es una muy buena noticia. Así es, Peñi. Bueno, en el relato uno va viéndose, como bien decía la compañera, hay una apertura a decirle a este mundo occidental que la salud es una idea integral, ¿no? Hay una preocupación clara, ¿no es cierto?, en lo suyo respecto a la salud mental, pero está conectada con la tierra, de dónde soy, conocer mi identidad, y cómo lo que me da la tierra y lo que tengo en el entorno ayuda a sanar. May, sí, bueno, parte de la salud también para nosotros ahora en el mundo de la medicina, a mí me toca trabajar en la Facultad de Medicina y con la gente de Medicina Intercultural. Entonces aprovecho también de saludar a la Lamien Ana María y la Lamien Yolanda Nahuelcheo, que son parte del equipo, ¿no? La Lamien Marcela, y son parte del equipo de diplomados de Medicina Intercultural para los alumnos de primero a tercer año de la Facultad de Medicina. Entonces, esto es una noticia muy linda porque abre los ojos, una mirada, ¿no?, al mundo occidental, de aprender y respetar. Esto fue un trabajo que también se gestó muy lentamente desde los hospitales interculturales de Nueva Imperial, Maquehue, de gente como Miguel Ángel Solar, como el doctor Ibacache, como esas personas que fueron importantes en este proceso. Hay que mencionarlo a nuestros lamienes, porque ellos fueron parte importante para llegar, que los machis llegaran hasta donde llegamos, ¿no? Hasta a trabajar en los CEFAM, en los hospitales, reconocidos como conocedores de la medicina. Y es un proceso
no solo importante para el mundo de la medicina, sino también para los seres humanos. El conocer, yo hoy día en la mañana en el Ligüen aproveché de hacer mi niyatu y sacar nuestros lagüen, ¿no? Entonces este folle, este culón, este canelo, el maqui, vienen de mi lugar y vinieron a acompañar a este lugar y lo voy a dejar acá porque los va a acompañar a ustedes. Esa es la misión del machi, ¿no? Y cada hojita, cada plantita, cada cáscara de árbol, para nosotros es un ser viviente. Y esa hojita viene a acompañar y también a sanar a algunas personas que lo necesitan. Entonces, no es solo el sanar con fármacos, ¿no? Sino que es un todo. Y dentro de ese todo, nosotros le llamamos el Kume Norfelen, el Kume Monien, o sea, el tener un buen vivir. O sea, tú tienes que estar no solo física y mentalmente sano, sino también espiritualmente sano. Y eso es lo que hace la diferencia con el mundo de la medicina alópata, que se preocupan de lo físico y de lo mental, y se despreocupan de la parte espiritual. Y a propósito de la salud mental también, bueno, hay una percepción, y esto también lo hemos conversado con amistades, que sentíamos que de alguna forma el mundo en general estaba entrando en un cambio de conciencia, estaba demandando cada vez más esta otra medicina mucho más integral, que pone en armonía lo físico, lo mental, lo espiritual, un cambio de conciencia respecto de cómo nos estamos relacionando con la Mapu, con la tierra, con la naturaleza, con la única casa que tenemos y de la cual dependemos 100%. Y sin embargo, bueno, aparece una pandemia, aparece una crisis económica y da la sensación que algo se interrumpe. ¿Cuál es la percepción suya? Feley, sí, yo tenía hasta antes, esto es muy desde mi piuque, ¿no? Hasta antes de la pandemia tenía mucha esperanza en los seres humanos porque estaba naciendo, ¿no? Una idea, un pensamiento de cambiar, ¿no? De tener una vida más conectada con la naturaleza, de tener tus propios alimentos, de vestirte con tu ropa y de consumir también elementos propios, ¿no? Como es la educación propia y no solo la televisión que nos invade de mucha contaminación. Entonces, mucha gente yo escuchaba que tenía ese pensamiento y eso me tenía alegre. Pero después, bueno, este sistema no hay que tener miedo de decirlo, ¿no? Este sistema nos lleva a veces, y a veces también es muy inteligente para arrinconarnos. Entonces eso ocurrió y lo vimos todas las personas que estamos en el mundo espiritual. Vimos que se invadió el mundo de miedo, de pánico, de enfermedades, de guerra. Y bueno, eso hace que los seres humanos ya no piensen en liberarse, porque no es solo una liberación desde el punto de vista filosófico, sino que esto es una liberación desde el punto de vista de tu corazón, del querer ser libre, del querer estar con tus hijos, del querer vivir de una forma diferente y no de una forma como, entre comillas, un esclavo del sistema, ¿no? Y eso, bueno, volvimos atrás. Bueno, espero que esto cambie. Estamos haciendo muchas oraciones, mucho niyato, mucho feyentún. Estamos fortaleciendo desde el mundo mapuche y desde otros puntos también para que los seres humanos puedan liberarse espiritualmente y que este sistema también que está pegando como sus últimos atisbos de aire, ¿no? Está respirando casi por inercia, porque el sistema en lo económico, en lo social, en lo religioso, en todos los sentidos ya es un sistema decadente. Está agotado ya. Está agotado, sí. ¿Cómo nos limita el miedo, no? Como el recurso constante de este sistema que se deja caer con una bomba de miedo para, ¿no es cierto?, generar esas crisis que detienen la apertura, el buscar la libertad, el soñar con una realidad o con un mundo distinto, ¿no?
Sí, eso es lo triste y también tiene que ver mucho con lo que es el Quimeltún, ¿no? Con la educación, porque nuestra educación es diferente y por eso los mapuches estamos de una forma diferente, ¿no? Nuestros valores, nuestros principios, nuestro yamugún, nuestro respeto hacia los ancianos. Los ancianos son la parte fundamental, el respeto a los ancianos, a los chachay, a las papay, a lo que piensan, ¿no? En el sistema occidental los ancianos son desechados, son anulados. Y en nuestro mundo la persona más respetable es la palabra de los chachay, de la papay. Y nosotros como jóvenes tenemos que siempre estar atentos a la palabra de los mayores. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, los mayores, ellos son los que tienen derecho a hablar primero y a decir, ¿no? En nuestro Nulán, nuestro Sugún, que antiguo, Cuifidugun, Cuifinulán, dice el mapuche, los consejos, las palabras de los ancestros. Freiley. Sí, bueno, avanzando un poco. Sí, sí. Ocurre también con el territorio y la naturaleza, en la conexión y también con el agua, con los flujos, pero también con esas aguas que están ahí, que estamos sobre ellas, ¿no? También. Sí. Si nos pudiese comentar también un poco de aquello. Oye, Felipe Peña ese comedu, porque el ñen co, decimos nosotros, el co. ¿Te fijas que el co, que se denomina como agua, nosotros decimos ñen co, que es el protector del agua, ¿no? El cuidador del agua, de los manantiales. Yo soy un machi que trabaja mucho con el ñen co, con el ñen lafken, con el ñen magún, con todo lo que es el agua, porque son los manantiales que están muy cerca de mi lugar, en mi casa, el Funco, los ríos que llegan al mar de Manquián. Y Manquián hay que nombrarlo porque él es el dueño de las aguas en el territorio donde estamos nosotros. Entonces nosotros le oramos a Manquián y le pedimos que no nos falte agua. Y él nos trae también y nos trae alimento. Y es muy importante hablar de este ñen, del ñenco, porque nosotros somos agua. Nuestro cuerpo, casi el 80% de nuestro cuerpo contiene agua. Y esa agua también está regida por Cuyequillén, por la abuela luna. Por eso los mapuches, cuando está la luna llena, tenemos ciertas actividades dentro de nuestro cuerpo, tanto hombres como mujeres, en la luna llena, en el Aponquillén. Entonces Cuyequillén dirige las aguas, dirige los ríos, dirige los flujos, ¿no? De los océanos, de los manantiales de agua. Y ahora, con toda esta intervención en los océanos, en los ríos, la contaminación, ¿no? El daño que nosotros estamos provocando como seres humanos es terrible para los ñen, para el ñenco. Por eso la única forma, ¿no?, es cambiar esta perspectiva de tener todo plástico, dejar de lado el plástico. Hay que olvidarse del plástico, ¿no? Hay que cuidar la naturaleza y eso significa volver a lo natural, a usar el papel o usar otra alternativa, pero también reciclar y limpiar los campos. A veces nuestros campos, a mí me da mucha tristeza cuando vamos a buscar la huene, en los menocos, en los mahuidas, está lleno de basura y la gente que no le cuesta nada tomar una bolsita, llevarlo al pueblo, ellos botan la basura en los campos donde hay medicina. Es muy triste eso, la contaminación, ¿no? Y es parte, ¿no?, de cada uno de nosotros, es la educación, de cómo llevas tú esos valores, esos principios. Sí, duele el agua porque, bueno, vengo de un lugar al pie de la cordillera que es Curacautín, y cómo los flujos de agua ya están siendo objeto en la mira de centrales de paso, la intervención del flujo natural. Sí, no hay que olvidarse que los grandes poderes económicos, ya sea las transnacionales o los países con potencias no mundiales, ellos son casi dueños del agua y eso tiene que cambiar, tiene que haber un nuevo código de agua que sea moderno, que sea vinculado con la naturaleza. Ojalá que venga en este proceso de cambio, ¿no?, de constitución, también un derecho del agua, por principio, porque el agua es vida. Sin agua nosotros no podemos vivir y los seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar a este ñen, ¿no?,
a este ñen. Para nosotros es mucho más importante el agua porque es un ñen. Es diferente de explicar, es un ser en sí mismo el agua, es vida. El agua se puede comunicar con nosotros, el agua es medicina. Los machis hacemos medicina solo con agua. Al cantar, al hacerle niyatu a un vaso de agua, una fuente de agua, nosotros le damos a esa agua energía, y esa energía, ese nehuen que le damos, se lo damos a los pacientes, a los kuchan, y con esa agua ellos se pueden sanar. Solamente con agua, bueno, a través del niyatu, del tugun. El agua responde a las frecuencias de nuestra lengua, de nuestro tugun, de nuestro niyatu. La frecuencia, la resonancia. La resonancia. Estamos Sí, escuchando sí. esos lindos conceptos que nos llegan, que nos mueven y que están ahí, o sea, son ciencia pura. Y respecto del agua, o sea, bueno, ustedes los machis son conservadores de los menocos, son conservadores de los bosques nativos, pero también siento que al resto de los mapuches y de la sociedad en general, lo que tenemos que hacer ahora es ayudar a la Mapu a que vuelva a retomar esa energía del agua que alguna vez tuvo, que alguna vez hubo también aquí en Gualmapu. Plantar bosque nativo, cuidar los pocos bosques nativos que nos están quedando en la región. Sacar las forestales también es una cosa que no puede ser, porque la forestal lo que hace es interrumpir el hidrofilmonien, la capacidad de desarrollo propio de los bosques. Esto es muy importante porque se habla mucho del hidrofilmonien, yo lo escucho muchas veces, pero ese proceso es un proceso que ocurre naturalmente, donde los seres humanos no tienen participación. Es un proceso netamente cósmico. Entonces, interferir en ese proceso cósmico, a veces soberbiamente se dice vamos a ayudar, ¿no? O a cambiar esto. No, la naturaleza tiene su propia dinámica y los seres humanos somos demasiado insignificantes para entrar a cambiar un proceso natural como el hidrofilmonien, lo que nosotros le decimos. Lo que podemos hacer es aplicar leyes que sean más consecuentes con la naturaleza, y eso significa sacar las forestales de territorio, ¿no? Porque es la única forma de preservar los bosques nativos. Los forestales lo único que hacen es desforestar, ¿no? Y es lo contrario a forestar, a cuidar, a preservar. Entonces, No, el impacto en el suelo, las napas, el agua, ¿no? Y todo lo que circunda, ¿no? Las aves, la flora, fauna nativa, todo desaparece. claro, no hay que olvidar que todo esto está regido por Chau Guenechen, y todo lo que hacemos, ¿no? Implica también una resonancia en otro punto de la Tierra. Está todo vinculado nosotros los seres humanos y con otros seres vivos también de otras partes. Entonces lo que hacemos acá repercute de cierta forma en otros puntos de la Tierra. Así que hay que cuidar el Amazonas, hay que cuidar los ríos, hay que cuidar las montañas del Tíbet, hay que cuidar las montañas de los distintos puntos del planeta. Es una tarea como ser humano, como nuevos seres humanos. Y a propósito de eso, claro, a lo mejor aprovechamos el espacio para dar a conocer la otra visión que hay del Gualmapu, y que no es la política. Gualmapu es un concepto que hoy día como se ha instalado, pero con una cierta carga política. En cambio, desde el punto de vista espiritual, es otra cosa, es una brújula, lo mencionaba usted. Feley, bueno, voy a tener que usar mi herramienta, porque la gente piensa comúnmente que el Kawin Kura o Kulchun es un tambor, pero no es así. No es un instrumento musical, es una herramienta de conexión con lo mundo espiritual y con el cosmos. Esa es la realidad. Bueno, ahora lo podemos decir. Hace 40 años jamás se podría haber dicho, ni menos por este medio, ni menos en español. Pero esto que está ocurriendo en el mundo, los avances y también el daño que está ocurriendo en el ser humano, hace que nosotros también tengamos que enseñar. Y bueno, entonces, como el tiempo es valioso para usted,
Estamos en este punto situados, ¿no? Aquí estamos en el Ñenlol, o sea, aquí, en el Nag, ¿no? Vamos a hacerlo Ñenlol. con el V para que Ñenlol. sea más fácil. Entonces estamos en este punto. Y si observamos, bueno, justo estamos acá hacia el Puel, hacia el oriente, ¿no? Y en el oriente sale el sol. Ay. Y el sol hace un viaje de esta forma, ¿no? Y se oculta acá, en el Lafquén, ¿ya? Y luego, si observamos hacia el Huillimapu, o sea, hacia el sur, vemos los grandes bosques, ¿no? Y sentimos que el viento que sopla más fuerte viene de acá, del norte, del Picún Mapu. Nosotros estamos aquí en este punto medio. En este punto medio vemos todos esos elementos naturales, ¿no? La salida del sol, la escondida del sol. Todo este elemento que gira acá, nosotros le decimos Hualmapún. Hualmapún. Hualmapún o Hualmapu, que se está usando ahora. Es el concepto, es una brújula. Pero esta brújula no solo se ocupa en este territorio, Claro. en el Gulumapu, en el Puelmapu. Yo puedo estar en Nueva York, en Taiwán, en la China, en el Tíbet, y yo me voy a colocar aquí, voy a ver el sol, voy a ver la luna, voy a ver los bosques, y voy a sentir el efecto del Hualmapún hacia donde apuntan mis ojos. Entonces es un concepto erróneo que se está usando de forma política y eso es muy malo. Porque tenemos que hablar con la verdad y tenemos que hablar también las cosas correctamente como los abuelos nos enseñaron. Feley. Sí, la generosidad también en el educar, ¿no es cierto? Usted tiene una fijación también bien importante de cómo el saber, los saberes y el conocimiento tienen que ser transmitidos, ¿no? Y cómo co-crear instancias de educación para salir de la ignorancia, ¿no? Que muchas veces e intencionadamente se utiliza como recurso político en otros casos, ¿no? Sí, Feley. Bueno, ocurre que hay una cierta instancia donde usted se ha visto en otros territorios, con otros machis, con otras instancias de medicina natural, de la naturaleza. Hay una conexión ahí, algo nos hablaba de Amazonía. Cuéntenos un poco de esa interconexión que hay planetaria ya, ¿no? En torno a ello. Bueno, esto se gestó también primero a través de los peumas, ¿no? Claro. A mí empecé a tener muchos sueños, a viajar a distintos lugares, a lugares que nunca jamás había pensado, y cuando era niño también veía cosas que no entendía, que después, ahora ya hacer un recuento, entiendo de las cosas que soñaba cuando era niño. Como la primera vez que me subí a un avión y cuando era niño despertaba con pesadillas porque veía nubes y mi mamá me cobijaba. Y le decía, yo me voy a morir, le decía, porque yo no llegaba como al infinito y estaba como en el cielo y pensaba que me iba a morir, pero no era eso. Cuando subí la primera vez a un avión y vi las nubes, que eran nubes interminables y atravesaban el océano, me di cuenta que eran los sueños que tenía cuando era niño. Esto era. Sí, esto era, y eso le ocurre a todos los mapuches que viajan a otras partes. Y los mapuches ahora somos muy viajeros. Bueno, a veces hay familias que son muy viajeras. Mis abuelitos también, ellos atravesaban a caballo hacia el Puelmapu, ¿no? Y se demoraban semanas en ir al Puelmapu a caballo, ir y regresar. Entonces el mapuche era nómada, tenía distintos lugares, iba colocando toldos en ese tiempo y iba haciendo familia. El Cumé Monguén, el Monguén era grande, Futra Monguén. Entonces la familia era extensa desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Ese era nuestro territorio natural. Entonces eran kilómetros donde se extendían. Bueno, y esto en la época moderna también sucede con nosotros y hemos ido viajando y conociendo gente de distintos puntos y así hemos logrado también contacto con, ya sea con la gente del Amazonas, que están ahí los hermanos del Amazonas que están luchando, ¿no? Protegiendo el Amazonas. Hemos hecho grandes encuentros con ellos, con la gente de otros pueblos indígenas como los arahuacos, ¿no? De Colombia, la gente del Ecuador, de Guatemala, de México, que hay una gran corriente, ¿no? de indígenas
en todo lo que es América del Sur, América del Norte, con los indios Lakota, Sioux, los Navajos, todos los indios de Estados Unidos agrupados también con este pensamiento, con este nuevo pensamiento de ayudar, nosotros decimos a nuestros hermanos menores. Los hermanos menores son los blancos, nosotros somos los hermanos mayores, los pueblos indios, y enviar el mensaje, ¿no?, que estamos recibiendo, este mensaje del fuego sagrado, del encuentro del ñancu con el manque. En este momento yo cargo el manque. Cuando viajo siempre voy con mis plumas de manque, de cóndor, y ellos me reciben con cariño porque ellos son representantes del ñancu o del águila, y entonces se junta el águila y el cóndor a conversar, y ellos nos escuchan a nosotros siendo que somos más jóvenes porque tenemos la palabra o el coifidugu del manque, de este gran ave que es la que vuela más alto y nace acá en el sur, en territorio mapuche, hay que decirlo porque se confunde y todos dicen que el cóndor viene del norte. No, el manque viene del Huillimapu. Y ahí nace, ahí en las montañas de los campos de hielo de territorio mapuche, hay que decirlo. Entonces este cóndor recorre el mundo para dar a conocer su kimum, su sabiduría con otros pueblos, compartir, aprender también y llevar el mensaje. Y ese mensaje es de ser un hombre nuevo, de cambiar nuestro pensamiento, de no creer que eres dueño de la naturaleza, de que la filosofía del egoísmo no lleva a ninguna parte, sino que tenemos que ser comunitarios como nuestros abuelos, del Keyugún, del Yamugún, de ayudarse, de respetarse, ¿no?, de quererse. Y todo este mensaje es lo que los abuelos a nosotros nos enseñaron desde pequeños. Y esto recorre el mundo, ¿no? Tanto desde las montañas del Tíbet como a las montañas de los Andes, que son las dos grandes columnas vertebrales. Ahí están los hermanos tibetanos también luchando por su liberación y el Dalai Lama que recorre con su mensaje, ¿no? Entonces hay muchos pueblos que están ahí luchando y en el Amazonas es urgente porque a través de estas políticas no intervencionistas del sistema, ellos han maltratado mucho a los pueblos indígenas. Por supuesto, toda esta corriente de pensamiento y esta nueva conciencia no se transmite a través de la televisión. Tenemos nosotros como sociedad el deber de acercarnos más al mundo espiritual para poder entender toda esta problemática desde ahí, desde situarnos desde lo espiritual, hacer el esfuerzo. También usted planteaba que, bueno, las familias antiguamente en territorio mapuche tenían conexión con otros lugares que viajaban, que iban armando toldos en el camino, pero también hay otros hitos como son los chemamul. Sí. Y hace muy poco lo vimos a usted inaugurando unos chemamul justamente ahí en la Facultad de Medicina de la UFRO, aquí en Temuco, vinculando ese hito con la medicina ancestral, también con la soberanía alimentaria, y cómo eso repercute incluso en el desarrollo intelectual, que a veces la gente no lo asimila, pero realmente somos lo que comemos, somos cómo nos estamos alimentando. Feliz ñaña, sí. Bueno, esta fue una decisión que la tuve que poner a prueba con los peumas, ¿no? No es llegar y instalar unos chemamul en un punto donde solo se tiene que espacios sagrados, ¿no?, como los Eltún o como los Futrawinkul en el mundo del Puel. Pero recibimos este mensaje en un lugar muy especial que es frente al hospital, acá en la comuna de Temuco. Ese lugar antiguamente fue Eltún, o sea, fue cementerio. Mucha gente se olvida que Temuco, el lugar donde estamos situados también aquí, es territorio mapuche, y en este territorio mapuche habían distintos elementos. Estaban nuestros lugares sagrados, los Niyatúhue, los Paligüe, estaba todo eso, y estaban también nuestros Eltún.
Entonces a través de los peumas nosotros vamos reconociendo. Hay otro lugar también en la Universidad de la Frontera, que también es un Eltún. Y frente al hospital decidimos nosotros como poner una señal y también manifestarnos, ¿no? El control territorial, como hablan unos hermanos por ahí, no es solo de forma política, también se ejerce de forma espiritual. Y creo que eso para nosotros que somos machis y estamos ahí en el Huaychán espiritual, el cambiar el espíritu de las personas a través también de los gestos. Y este gesto de poner a nuestros Fuchal y Wen, de plantar esta fuerza, ¿no? Esta sabiduría, para que haya un renuevo, para que haya una protección también y un mundo diferente hacia los estudiantes de medicina, que son el intervalo, ¿no? Entre la vida y la muerte. Y eso es el Chemamul, el proceso de transición. Eso representa entre este espacio que es de vida y nuestra transición hacia los otros, hacia las otras vidas, porque para nosotros no existe la muerte. Entonces era muy importante colocar esta señal, este símbolo, ¿no? En un lugar tan especial como lo era este Cuifí Eltún, y que ahora se transformó en hospital y que ahora se transformó en universidad y que está ligado a la medicina. Así es muy importante, frente también al hospital. Y ahí también se está desarrollando este trabajo, ¿no? de salud mental, de llevar nuestros principios de la medicina mapuche para hacer un cambio también dentro de nuestras mentes, y eso significa llevar una alimentación sana. Y la alimentación sana es una alimentación que nosotros conocemos muy bien, porque nuestros productos son los que nosotros comemos y comían nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Teníamos nuestra huerta, teníamos nuestras siembras, ¿no? Siempre la cachilla, siempre el maíz, ¿no? Las habas, las arvejas, son parte de nuestra dieta, ¿no? Y también los animalitos, porque muchos que dejan de comer carne, pero resulta que la carne que comemos nosotros es una carne fresca. Y primero le pedimos al espíritu de ese animalito permiso para que pueda yo alimentarme de él y él alimentarse de mí también espiritualmente. Entonces cuando matamos un pollito, cuando matamos un corderito o un caballo, que también a veces la gente lo ve así, es el espíritu que nos alimenta a nosotros y nosotros nos alimentamos del espíritu de ese animalito también. Pero nosotros lo cuidamos, lo vemos todos los días y hay una relación mutua, ¿no? También con las plantas y con nuestros alimentos. Nosotros hacemos nuestro feyentún, colocamos semillas, hacemos nillatún, colocamos todas las cereales, todo el quechal, todas las semillas la presentamos ante nuestro Chao Guerechen, y él después nos da toda esta cosecha para que nosotros después podamos alimentarnos. Entonces es una vida del Kumehuiñol Tugun Sugut, dice el mapuche, o sea, una reciprocidad. Es una vida recíproca, y esa vida recíproca es la que dejamos de lado por esta vida egoísta y capitalista de este sistema, ¿no? Nosotros no existía el dinero, es el trafkin, ¿no? Y todo el mundo se movía de esta forma de intercambio, y intercambio de semillas, intercambio de alimentos, de animalitos, de ropa, de charigües, de macún, de todas esas cosas en el mundo. Y tenemos que volver hacia eso porque es más humano, es más sencillo, más simple, una vida conectada con la naturaleza y no con lo material. Lo material es una ilusión, y eso es muy importante decirlo a las personas. El mundo material no tiene importancia. El mundo espiritual, lo único que te lleva es tu espíritu al otro mundo. Machi, bueno, es la invitación que queremos hacer también en estos espacios para poder destapar un poco ese encierre que nos pega el sistema también acá
lo occidental. Bueno, el tiempo nos apremia. ¿no es cierto? Tiempo occidental. Solamente para cerrar, a quienes nos están viendo, recuerden que todos los jueves estamos emitiendo este programa. Es una iniciativa de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con la Corporación de Desarrollo de Araucanía. Jessica, ¿algo tiene preparado el Machi para despedirnos? Antes agradecerle también profundamente la generosidad de explicarnos todo aquello que significan estos chemamul, estas estructuras que vamos a ver muy seguido en la Facultad de Medicina, ¿cierto? Porque no es solo arte, no es solo ahí una estructura muy bien tallada, sino que hay toda una significación detrás y esa significación tiene un potente origen espiritual, ¿ya? Sí. Así es que, Lamien, yo le quiero agradecer profundamente que usted haya este día venido desde su loft a acompañarnos y entregarnos todo su sabiduría. Feliz ñaña Mañún, Fentren Mañún, y le quería hacer un obsequio del Machi y va a visitarlo el Pinda del Machi, Feliz. el picaflor. Entonces Feliz, voy a pedir permiso para que podamos Pinda, 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 na, pinda, 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 na, machi pinda, na, machi pinda, na, mani, na, la buen pinda, na, la buen pinda, na, tú me pudiana, pinda, pinda, na, pinda, pinda, na. El buen come no ñenana, come no ñenana, ma punche no ñenana, pinda la buena. Oye la buena na, oye la buena na, manu pinda na. Feleimai. Feleimai. Chaltumay con Pulamien. Nos vemos el próximo jueves. Peucayal. Chao, chao, Peucayal. Tesoros del Ñelol.